Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Bienvenidos a esta, su segunda clase en la materia de Educación Cultural y Artística. Para mí es un gran gusto volverlos a ver. En esta ocasión vamos a revisar de la unidad 1, me expreso, el tema 1, que es Soy así. Nuestro objetivo de la clase será el siguiente: observar detalladamente lo que ven en cada obra, describir los rasgos y encontrar las palabras apropiadas para hacerlo. Como ya sabemos, el tema se llama Soy así. ¿Qué cualidades de tu rostro crees que se destacan en tus fotografías? Bien, en esta pregunta nosotros vamos a plantear ciertas situaciones que a menudo nosotros podemos ver. Por ejemplo, cuando una persona se va a tomar una fotografía, por lo general siempre busca su ángulo adecuado, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos visto a nuestra mamá, por ejemplo, ponerse de un lado o ponerse del otro? Quizás porque de esa forma se acentúan, se destacan ciertos rasgos de su cara, de su rostro, que le favorecen, ¿no? O asimismo, ubicándose de una u otra postura, puede ocultar ciertos rasgos que quizás para ella, ¿no? O para la persona en cuestión no les favorezca tanto. Pero veamos en primer lugar qué es un retrato. El retrato ha sido una temática que se ha hecho presente en gran parte de la historia del arte en particular. En los retratos, los artistas tratan de captar las expresiones, la personalidad, las emociones y otras características del modelo pintado. Bien, lo que les decía, ¿no? En las fotografías lo que nosotros hacemos es retratar a una persona, ya sea nosotros mismos con una selfie. Entonces, en nuestras mismas fotografías nosotros podemos ver muchísimo de lo que son nuestras expresiones, nuestra personalidad. Claramente nosotros vemos plasmadas nuestras emociones, si estamos contentos, si estamos tristes o si estamos serios en todo caso. Para un retrato se pueden utilizar diferentes medios artísticos. Por ejemplo, la pintura, la escultura, el dibujo o la fotografía. Bien, llegados a este punto, vamos a hacer un análisis, vamos a observar detenidamente cada una de las imágenes que ya revisamos en la clase anterior, como son el caballero de la mano en el pecho, la joven de la perla y el retrato de una niña. La primera en cuestión, como ya sabemos, es el caballero en la mano en el pecho. Es una pintura realizada por el Greco. Es un óleo sobre lienzo y que fue realizado entre los años 1578 y 1580. Pues bien, observemos, veamos, miremos bien esta imagen. Lo primero que nosotros notamos es el alargamiento en los rostros, ¿sí? El Greco pintaba así, era su principal característica. Entonces aquí notamos que la nariz de esta persona, de este caballero, es más bien alargada, ¿no? La barba inclusive le da un alargamiento extra a su cara, a su rostro. De igual manera, si notamos las manos, vemos los dedos también alargados. La siguiente pintura nos muestra La joven de la perla. Esta es una obra realizada por Johannes Vermeer. Es un óleo sobre tela realizado entre los años 1665 y 1667. Como podemos notar claramente, lo que sobresale de esta pintura son los ojos de la chica y los labios pintados. Un punto focal principal es el arete, es la perla que la señorita en cuestión tiene ubicado. Entonces, eso es lo que se resalta en esta obra, ¿sí? Esos son los principales rasgos, ¿no? Y por último vemos el retrato de una niña, que fue una pintura realizada por Amedeo Modigliani. Es un óleo sobre lienzo hecho en 1918. Acá vemos también otro rostro pintado con una técnica totalmente distinta a las de las dos anteriormente mostradas, ¿no? Aquí vemos como claramente los rasgos de la señorita, los que se ven,
son los ojos, ¿sí? Eso es lo que resalta. También se ve un cuello alargado que sobresale de la pintura como tal. Muy aparte de poder observar con claridad estas tres pinturas, es ver las distintas técnicas que se están realizando. La, la pintura en sí, los colores que se usan. Por ejemplo, en la antigüedad vemos las pinturas del Greco y de Johannes Vermeer, que se manejan fechas de 1500 y 1600 años. Se ven que han utilizado colores bastante sobrios, sobre todo en el Caballero de la mano en el pecho. Vemos la utilización de colores más bien fríos, ¿sí? Predomina el color gris en este caso. En cambio, en la joven de la perla ya se le adiciona un color más bien azul, pero se siguen manejando temas de colores muy serenos, muy tranquilos. El, en cambio, en el retrato de una niña ya vemos que la cosa varía drásticamente. Vemos el manejo de unos tonos más bien cálidos. El color rojo y el color amarillo con tonalidades naranjas es lo que sobresale en el retrato de una niña. Y además es otra técnica muy distinta del dibujo. Aquí ya se sale de la perfección, del realismo y ya se entra en otros aspectos más técnicos de la pintura. Bien, hemos llegado al diálogo y responde. Aquí vamos a tener una serie de actividades, ¿no? Vamos a responder ciertas preguntas relacionadas a lo que acabamos de ver anteriormente. Este tipo de actividades es necesario que ustedes las vayan realizando. Yo necesito que ustedes tengan una carpeta de hojas de línea en la cual ustedes van a ir anotando estas preguntas y las van a responder. Estas preguntas por el momento no serán revisadas. Ojo, es una tarea, sí, pero no las voy a revisar. Yo les diré el momento en que ustedes lo van a hacer. No va a ser durante esta semana, va a ser a posterior, ¿sí? Entonces, este, lo que sí es necesario es que ustedes realicen la actividad, por favor, chicos, ¿ok? La primera pregunta nos indica quién es el personaje que aparece en El Caballero de la Mano en el Pecho. ¿Qué crees que está haciendo? Bien, hay que analizar, hay que observar muy bien la imagen del caballero en la mano en el pecho. Al preguntarnos quién es, estamos haciendo referencia a lo que nosotros podemos apreciar de esa pintura. ¿Qué nos parece que es esa persona? ¿Es una persona pobre? ¿Es una persona millonaria? ¿Es una persona que tiene algún rango de autoridad? No sé, de repente, ¿no? Dice caballero de la mano en el pecho. Entonces tratemos de identificar quién es el personaje en particular. ¿Y qué crees que está haciendo? Ojo que tiene la mano en el pecho, ¿no? ¿Cuándo nosotros nos ponemos la mano en el pecho? Entonces, a partir de ese análisis, ustedes tienen que ir dando una respuesta a estas dos preguntas. La siguiente interrogante que se plantea es, ¿qué te dicen los colores de esta obra? Si ustedes recuerdan, hablé un poquito acerca de los colores que se utilizan en esta pintura. Estaba hablando de que eran colores más bien fríos, ¿verdad? Entonces, ¿qué te dicen aquellos colores? Al hacer un color frío, estamos hablando de algo que nos serena quizás, ¿sí? Que nos pone más bien tranquilos, no sé. Entonces, ¿qué te dicen los colores de esta obra? Observémoslas bien, ¿no? Y tratemos de analizar para ver, para poder responder esta pregunta en cuestión. La siguiente pregunta nos indica de qué expresa el rostro de este personaje. Aquí ya nos estamos centrando en el rostro del caballero de la mano en el pecho, ¿sí? Entonces, estará molesto, estará triste, está serio, pero ¿por qué está serio? ¿Qué es lo que estará haciendo, ¿no? ¿Qué nos expresa? ¿Sí? Esto tiene mucho que ver con lo que crees que está haciendo en las preguntas anteriores. Entonces,
¿Qué expresa el rostro de este personaje? Entonces, es una persona seria, está molesto, está enojado quizás, no sé. Entonces, tratemos de responder en base a lo que nosotros podamos observar en la pintura. Aquí ya pasamos a la siguiente pintura, al siguiente cuadro. El cuadro de la joven de la perla, ¿no? Y de igual manera que en la primera pintura nos preguntan, ¿quién es la joven de la perla? Entonces, aquí también pedimos muchísimo análisis, ¿sí? Observamos muy bien el rostro de esta chica para poder descubrir quién es. ¿Acaso es una chica estudiante? ¿Acaso es una artista quizás? ¿Una bailarina? No sé, lo que ustedes pudieran eh, llegar a concluir, ¿sí? De lo que es esta joven. ¿Qué imaginas, verdad? ¿Qué te dice su mirada? Entonces, tratemos de responder estas preguntas utilizando muchísimo nuestra imaginación, ¿sí? ¿Qué te dice su mirada? A ver, recordemos que muchas veces las miradas nos transmiten información, ¿verdad? Estará desesperada, estará enamorada, no sé. Entonces, observemos, ¿sí? Muchísima observación en el momento de analizar una pintura. ¿Cómo imaginas su cuerpo? ¿Es delgado? ¿Es alto? ¿Es pequeño? Entonces, con el simple hecho de ver una película, nosotros podemos imaginarnos, ¿no? ¿Cómo se imaginan el cuerpo de esta joven en cuestión? Pasando a la siguiente pintura, nosotros vemos el retrato de la niña. ¿Te dicen algo los colores de esta obra? Es la primera pregunta que nosotros tenemos aquí. Haciendo hincapié, ¿no?, en el significado de los colores. Yo ahí hice una referencia a que utilizábamos colores rojos, colores anaranjados, amarillos, tonalidades amarillas, ¿verdad? Entonces, estos colores es lo que nosotros denominamos colores cálidos, ¿sí? Los colores cálidos, ¿qué es lo que nos transmiten? Nos transmiten quizás acción, ¿verdad? Asimismo nos pueden transmitir otro tipo de sentimientos, como ira, ¿sí? De repente desesperación, ¿ok? Entonces, ¿qué te dicen los colores al ver esta obra en cuestión? ¿Qué partes del rostro se ponen de manifiesto? Esta pregunta y la respondí en parte al hacer el análisis de la obra en la página anterior. Entonces, ¿qué partes del rostro de esta joven se pone de manifiesto? Si has estado muy atento, ya sabes cuáles son. Y la última pregunta nos indica qué habrá querido transmitir el pintor. Entonces, esto también no tiene mucho que ver del análisis de lo que nosotros podemos entender al ver esta pintura. Bien, entonces observemos, ¿sí? Observemos y tratemos de encontrar un significado de lo que estamos viendo. Bien, aquí tenemos una serie de biografías de los autores de las obras que hemos analizado. Es necesario que ustedes estudien, ¿sí?, estas biografías que vamos a tratar. Son muy breves, son muy cortitas. Sobre estas preguntas, en su debido momento, yo estaré realizando una actividad que será calificada. Ojo, no le estoy diciendo que voy a tomar ya la lección esta semana o la próxima, ¿no? Estoy hablando de un futuro cercano, de entre unas 2 o 3 semanas alrededor, ¿sí? Ahí vamos a hacer una pequeña lección sobre las biografías que vamos a ver aquí a continuación y las que vendrán, obviamente. El primer personaje que nosotros tenemos aquí enfrente es Doménicos Theotokopoulos. Theotokopoulos. Acordémonos de ese apellido un poquito raro, ¿no? El apodo de esta persona era el Greco. ¿Por qué? Porque él nació en Grecia en los años 1541 y murió en el año 1614. Este pintor tenía una forma muy particular de hacer figuras,
Estas eran muy alargadas, delgadas y expresivas. Su estilo se conoce con el nombre de manierismo. Durante su juventud vivió en Italia para luego radicarse en Toledo, España. Es más, la pintura de El Caballero de la Mano en el Pecho fue realizada en España, en ese lugar. Avanzando nos topamos con la figura de Johannes Vermeer. Este pintor nació en Holanda en el año de 1632 y falleció en el año de 1675. Es un pintor barroco, conocido por realizar pinturas de escenas cotidianas y por sus paisajes. Su obra pictórica está compuesta por aproximadamente 30 cuadros. Su temática era costumbrista e histórica. A ver, veamos. Em, Se los voy a dejar como tarea, aunque más adelante, en las siguientes clases, vamos a topar en este tema de la pintura barroca, ¿sí? ¿Qué es el barroco? ¿Ya? Tratemos de investigar, de indagar por nuestra cuenta, y ya cuando yo indague, cuando yo analice lo que es el barroco en cuestión, ustedes ya van a tener una idea más clara de esto, ¿no? Y por último tenemos la figura de Amedeo Modigliani. Este es un pintor nacido en Italia en el año de 1884 y falleció en el año de 1920. Es el más contemporáneo de los que hemos analizado. Fue un pintor y escultor italiano. Estudió en las escuelas de bellas artes de Livorno, Florencia y Venecia. Sus retratos y desnudos se caracterizaron por un estilo que alargaba los rostros y las figuras. Esto no fue bien acogido durante su vida, pero logró una gran aceptación posteriormente. Muy bien. Entonces, esta fue la última biografía que hemos trabajado hasta este momento. Así que chicos, estudiantes, como ya les dije hace un instante, ustedes tienen que repasar estas biografías porque muy seguramente en un futuro cercano, estoy hablando entre unas 2 o 3 semanas, voy a tomarles una lección sobre estas biografías. Muy probablemente será por medio de la plataforma Socrative. ¿Sí? Yo les estaré indicando el momento en el cual haremos esta prueba. ¿Ok, chicos? Por el momento no se me asusten, ¿ya? Y bien, como ya sabemos, la clase ha terminado por hoy. Así que nos veremos la próxima semana en una nueva clase. Chao chicos, cuídense mucho, los espero.